Vivir es luchar. La vida es un arma. ¿Dónde herir? ¿Sobre qué obstáculos crispar nuestros músculos? ¿De qué cumbre colgar nuestros deseos? Es 1000 veces mejor gastarnos de un golpe y morir la muerte ardiente de la bala aplastada contra el muro que envejecer en el camino sin término y sobrevivir a la esperanza. La medida de nuestras fuerzas está dada por la dificultad del obstáculo que superamos. El hombre es proyectil, flecha, bala, piedra. ¿Dónde está el muro contra el cual medirse? ¿Dónde el obstáculo contra el cual rebotar o herir? Estas frases, con las que Rafael Barret comienza su artículo titulado El esfuerzo, que explica cuál es a su juicio el significado de la vida, podrían también servir para definir al recio juego de la pelota. Porque ¿qué es este deporte si no ese medirse con el obstáculo, hacer rebotar la pelota, ya que no es posible el alma o el corazón contra el muro, el frontón que no es solo el blanco para esta noche, sino para todas las noches, para este y todos los días? Hombres de frente a un muro. No dirigen los golpes contra los cuerpos, sino contra el frontón. Y triunfan siempre los más fuertes, los más hábiles en herir con reciedumbre el muro o en colocar la pelota en el sitio donde no lleguen a tiempo los adversarios. Por eso, terminado el partido, los jugadores saldrán de la cancha sudorosos, sí, pero no magullados, rendidos de fatiga, sí, pero nunca sangrando. Se ha dicho hasta la saciedad que las gentes de Pradejón son muy trabajadoras, pero es que el espíritu del esfuerzo lo han trabajado desde los inicios de su existencia. Pastores que venían desde Calahorra a pastar, bajar al regadío a trabajar las tierras. Todo ello requería de madrugones diarios para aprovechar el día, para luego tener que volver a sus casas a pie. Este espíritu también lo trasladaron al tiempo libre que tenían, cuando tenían tiempo para ello, claro está, y lo llevaron a cabo con el que fue durante muchos años el deporte rey. Entonces ya se corrompió un poquito la cosa del frontón, porque entonces llevaba la gente el cuchillo de bola en la faja y las pistolas. Y cuando se ponían a jugar, pues todos dejaban, debajo de la chapa dejaban las herramientas. En una ocasión, que como no había tan poquito control y tan poca regularidad en el juego, pues había algunos tantos que eran un poquito dudosos y la gente de afuera, cada uno apoyaba a su ídolo, entonces iban corriendo a debajo de la chapa, cogían las herramientas y el que más podía más. Y en alguna ocasión uno le metieron el cuchillo por el cuello y lo sacaron por el costado y murió en el acto. Y después otro se puso encima del otro con un pistolón que llevaba y no le salió el tiro y se salvó la vida. Bueno, pues esas cosas al principio era peor que el oeste. De pelota, Pradejón, más de 200 años de historia. Para empezar a hablar de la historia de la pelota, tenemos que remontarnos más de 2 siglos y descubrir que en mayo de 1807, solo 4 años después de que la localidad se independizara de Calahorra, los pradejoneros ya se plantearon construir un frontón, posiblemente el más antiguo o uno de los más antiguos de La Rioja. Una edificación que se consiguió gracias a la colaboración de todos los vecinos, tanto con la mano de obra como con una fanega de yeso por habitante. Es así como a comienzos del siglo XIX, un pueblo con apenas 6 calles y dedicado a la ganadería y a la agricultura, decidió darse un lugar de ocio en el que los vecinos pudieran reunirse y materializar su pasión por el juego,
algo que desde ese mismo momento comenzó a formar parte del ADN pradejonero. Al principio aún jugaba, pero después las manos ya no me resultaban fuertes. Entonces ya tuve que dejar de jugar a la pelota porque, aunque la gente decía que tenía muchas buenas formas de juego, pero si no había protección en las manos tampoco se podía jugar como el que era más duro. Había muchachos como yo, pues aquellos aguantaban más y ellos jugaron más, ¿entiendes? Pues que había entonces unos cuantos que destacaban un poquito en la pelota y tiraron para adelante, pero claro, no era vida que solucionaba la economía, más que a la afición que había en el pueblo, como en todos los pueblos entonces de La Rioja, que no era este solo, no había otro entretenimiento en ningún sitio. A lo largo de todo el siglo XIX y comienzos del siglo XX, el ayuntamiento sacaba el frontón a subasta y los vecinos pujaban por él. Aquel que ganaba la subasta arrendaba después el frontón y las pelotas a los jugadores, lo que se denominó cobrar las cuerdas. Los peloteros, pues siempre yo tenía un tío aquí pegando al frontón, que antes me vivía yo también ahí, pues era pelotero, fue muchos años pelotero, y tenían un canasto con las pelotas y procuraban comprar pelotas, pero pelotas de mala manera, las más baratas. Y te ponías algunas, las ponías a botar y no botaban más que medio metro. Era lo mejor que había tener el pelotero cerca al frontón. Porque después ya se jugaban muchos partidos también, no los domingos, muchas tardes. Y claro, estando tan cerca al pelotero del frontón, pues escapó, sacaban pelota y también había que pagar porque se pagaban las cuerdas, que se llamaba. Cuando los domingos mismos, las cuadrillas de jóvenes, pues quedaba uno y el domingo me aves y pides la pelota tú. Y entonces, en cuanto que comías, al frontón. En verano, después de madrugar y estar toda la mañana trabajando, al frontón. Apuntate. El pelotero tenía una libreta y te apuntaba. Y el pelotero, encima eso tenía lo malo también, porque el pelotero cuando salías al frontón, antes de calentar las manos, te decía, venga a jugar o que entre la otra pareja. Porque el pelotero lo que quería es que jugarían muchos partidos. Entonces no había a 22 ni a 20 nada, más que vamos a jugar un partido. A lo mejor decíamos a 20, como igualaríamos en 18 a 25. En iguales podías disponer de subir el... Igualábamos un poco antes de 25, a 30. Y había partidos que jugábamos a 60 tantos, en vez de a 20. Porque había veces que los domingos, como entonces, o sea, el domingo era cuando más se jugaba mañana y tarde. Entonces ibas a Cesario, que fue el primero que yo conocí de las cuerdas. Oye, ¿a qué hora hay libre para ir a jugar al frontón? Pues mira, tiene fulano y citano de 12 a 1, de 3 a 4, bueno, pues a mí apúntame para... Entonces tampoco era la hora exacta, porque los partidos nunca sabes. O sea, porque el partido te puede durar 50 minutos como 70, pero era por lista. Y entonces te cobraban unas cuerdas y había veces que te jugabas las cuerdas, el que perdía pagaba las cuerdas. Pradejón fue creciendo y con ello su afición a la pelota, lo que animó a la creación de dos trinquetes, frontones cerrados, de carácter privado a principios del siglo XX. Uno cerca del frontón en la calle de la Luna, a cargo de Justo Fernández el Palilla, que acabó siendo una escuela, y otro inaugurado en 1918 como parte del local de Santiago Serrano, que constaba de un bar en la parte superior y de un frontón cerrado abajo, lo que después de la Guerra Civil terminó siendo el conocido baile del tío Serrano. Y se inauguró con una comedia de la Juliana que había en La Rioja entonces, y el Barrau, que le llamaban también. Y la Juliana esa, al empezar la obra de teatro, se presentó ante el público y les dijo: ya puede estar contento el pueblo de Pradejón, que el señor Santiago Serrano os ha hecho un gran frontón. Hasta 1931, el frontón no se encementó y los mayores reviven esos partidos de pelota entre Ángel el sacristán, Ángel el albañil, José el trompeta o los hermanos Fermín y Benjamín, algunos de los cuales ya no podrían volver a jugar tras la desgracia de la Guerra Civil.
La gente lo que tenía en la cabeza eran Los Ángeles, los dos Ángeles. Los demás había jugadores como siempre, pero había dos Ángeles que salían a jugar al extranjero y todo, hasta Francia iban alguna vez. Y tenían un talento un poco bueno, porque cuando venían de los sitios de que habían jugado, y que uno de ellos era sacristán, el tío Ángel sacristán, un hombre fuerte, y como tenía poder en la iglesia, pues en cuanto que venía subían a la torre a repicar las campanas. Y venían de la gente del campo y decían, ya repican las campanas, ya han ganado Los Ángeles. Llegados a la posguerra, la situación económica empeoró para muchos vecinos de Pradejón, entre ellos Mario Martínez y Timoteo Fernández el Zurdo, que decidieron recorrer distintas localidades riojanas, mostrando su habilidad en el frontón para ganarse algunas perras. Sus días consistían en trabajar en el campo por las mañanas y después irse hasta Tudelilla o Arnedo andando para participar en cualquier partido en los que pudiesen seguir mejorando su juego. Y no lo hacían nada mal, ya que ganaron el 4º campeonato provincial en la temporada 1944-45, poco tiempo después de la fundación de la Federación Riojana de Pelota en 1943. Y también hay una anécdota buena del Zurzo, que algunas veces, y como salían a los pueblos ajenos, pues algunos que iban con él a jugar a la pelota, pues decían, apostaban algún dinerillo, ¿sabes? También. Estaban jugando, tenían un truco, que si veía el Zurzo en Morales que le decían que el partido lo iba a ganar, se remangaba un poquito una garra, un pantalón de una de las dos piernas. Y entonces el que iba a apostar, apostaba ya sin miedo. En Tudelilla había un frontón en un bar y allí se hacían muchos torneos y muchas cositas en Tudelilla. Y eso subían andando, que entonces no había coches. Y para ir en un burro, pues se cogían andando y allí a jugar a pelota. Después de estar en el campo hechos polvo, era la afición. Entonces era afición de verdad. Durante los años 40 y 50 del siglo XX, la afición por la pelota mano creció en el pueblo. El frontón era lugar de reunión de la población y comenzaron a surgir muy buenos pelotaris. Entre ellos estaban Antonio Marrodán, Emilio el Cantarín o Damián, pero sobre todo destacó la pareja formada por José Antonio Pellejero el Troz y Martín Ezquerro el de la Víter, un dúo que llegó a ganar torneos regionales. Que salían también muy buenos, que uno era Martín el de Víter, que era zaguero y era muy bueno, y José Pellejero, que era delantero y era muy bueno, y también jugaron campeonatos con Navarra y con todos los sitios, todos los alrededores, ¿sabes? Pero el tiempo deja huella en todo, y también lo hizo en el antiguo juego de pelota. Una gran grieta vertical se dibujó en el frontis, lo que obligó al Ayuntamiento de Pradejón a derribarlo entre los años 1957 y 1958. Nos hablan de cómo iban demoliendo el frontón, una obra realizada por vecinos del pueblo que contribuían con la mano de obra en las denominadas veredas locales. Los grandes bloques de hormigón que salieron de la demolición se utilizaron como paredes de contención en el barranco de los Vadillos. Del frontón viejo yo no tengo más que cuando lo tiraron, que dejaron una miaja de pared hacia adelante y los bloques. Pero yo de ver jugar no me recuerdo nada, porque era... Fíjate, lo tiraron con 6 años, tenía yo, y me parece que hubo un tiempo que no podían jugar porque estaba abierto y no se fiaban de... que dice que si se iba a caer la pared o no se iba a caer. Yo lo que oía, yo chavalillo. Durante los años que transcurrieron desde el derribo del antiguo frontón hasta la construcción del nuevo, los aficionados a la pelota utilizaron la pared del Massimiano, donde tenían el corral de las caballerizas o la pared de la iglesia para poder seguir con su afición. Bueno, pues el tiempo que transcurrió sin frontón se jugó mucho en las Calaveras, que nunca se le caerá, que era la pared del Massimiano. Lo que pasa es que coincidía la pared de este señor de Massimiano, que era la cuadra de las caballerías. Y claro, cuando nos podíamos a jugar a la pelota, pues los golpes de la pelota, claro, los ganados se asustaban. Y aquel hombre salía, os voy a quitar la pelota.
Pero bueno, nosotros los chavales, claro, ya cuando ya la cosa se puso un poco ya que veíamos nosotros que era, o sea, que era cierto, porque estabas jugando allí a todas las horas, claro, estaban los ganos en la cuadra, entonces, pues no, porque se asustaban y todo. Y ya se jugó bastante en la pared de la iglesia, lo que era el altar, que había unos 6 metros o 7 de frontis, pues ahí estuvimos jugando hasta que se hizo el frontón ya de entonces. La zona elegida para la edificación del nuevo frontón, situado en la calle La Fuente, era denominada por los pradejoneros el Pradillo, por la vegetación que había en ella, que le daba la característica de un prado. La obra fue llevada a cabo por la empresa Ortiz, la cual se encargó ese mismo año de meter las aguas en el pueblo. En un principio, solo constaba de frontis y lateral izquierdo, y se concluyó a finales de 1965, inaugurándose en las fiestas de San Ponciano. O sea, y estábamos deseando de que el frontón se haría cuanto antes, porque llevamos tantos años, si estuvimos 7 o 8 años sin frontón, pues fíjate tú. La víspera estuvo luciendo, terminando de lucir la pared de la contracancha, que han fallecido los dos, que era uno el Juanjo Pellejero y Teodoro el San Casimiro. El lugar pronto se convirtió en la zona favorita de encuentro de los jóvenes y mayores, y los partidos de pelota eran una apuesta segura como acto en las fiestas locales. Que había muchos partidos que entonces se montaban, oye, te digo a ti que fulano y fulano se juegan estos y estos los dejan en cero, porque estos no juegan nada, porque juegan con estas pelotas y tal. Entonces había mucha disputa y cosas de esas. Y entonces partidos salían, se suele decir como bajo manga salían, porque entonces había partidos a todas las horas. En 1976 se llegó a un acuerdo municipal para la obra de cierre del frontón, la cual se ejecutaría en varias etapas hasta quedar cubierto y ser inaugurado el día 21 de abril de 1985. El nuevo frontón cambió la morfología del pueblo, pero en vez de decaer su actividad al levantarlo en una zona alejada del centro de la localidad, lo que se consiguió es alimentar aún más la afición por el deporte riojano, llegando los años dorados de la pelota en Pradejón durante las décadas de los 80 y 90 del siglo pasado. Con 17 y 18 años empezaba a poner partidos la federación. Ponía partidos, había campeonatos y se celebraba en Pradejón y Cenicero. En Cenicero era pues igual los sábados o domingos por la tarde en Cenicero, y en Pradejón todos los domingos del año, invierno y verano, había pelota en Pradejón, me acuerdo perfectamente. Todos los me acuerdo como era un chavalito y tal, decía, joder, hasta, claro, había en Cenicero, en Pradejón, joder, hasta Pradejón, que hasta allá abajo, que veis en teoría media hora, hasta se cobraba algo de entrada, en pesetas se cobraba algo de entrada, iba un montón de gente, más luego eran las fiestas. Yo me acuerdo en Pradejón ponían como ahora, pues eso, 6, 7 días, 5 días, luego también en 2 fechas ahí señaladas. Yo me acuerdo de Pradejón de ser pelotazale, pero toda la vida, Pradejón yo me acuerdo era eso, pues tenéis el champiñón, luego la pelota y luego las vacas. Triunfos que se consiguieron gracias a un joven aficionado que había llegado a la localidad en 1958 desde Ajamil de Cameros, Emiliano Guridi, pilar vertebrador en la historia de este deporte en el ámbito local y regional. Desde los primeros años de la apertura del nuevo frontón, Emiliano se dedicó en cuerpo y alma a fomentar el deporte, a movilizar a la juventud y a organizar partidos. Daba consejos a los más jóvenes y les enseñaba técnicas de juego. Su trabajo tuvo siempre un carácter altruista y pronto se ganó el respeto tanto de los jugadores como de los aficionados. Él nos entrenaba en las juntas, él también era el que solía dirigir quién va a jugar, quién no va a jugar,
llamar a los jugadores, él se preocupaba de todo. Nosotros no teníamos pelotas buenas para jugar. Teníamos pelotas que a lo mejor te las tejía tu abuela, o la de un amigo que era un poco mejor, que le había tejido la suya. Pero ya cuando iba Emiliano, pues entonces acudíamos los chavales a jugar con pelotas mejores, de cuero ya, de las pelotas normales, con las que se juega pelota. Pero cuando llegaba Emiliano al frontón, era cuando empezábamos ya a jugar a nivel competitivo, ¿sabes? Porque él organizaba torneos locales, ¿sabes? Que jugábamos, claro, pues los que destacábamos un poquito nos ponían a jugar. Todo, cualquier cosa, de pelotas, de dónde se iba a jugar, de cómo íbamos a ir, siempre se preocupaba de todo, cómo iban a ir los partidos, nunca se enfadaba, nunca había una voz más alta que otra, siempre, o sea, era una persona, era un encanto de persona, o sea, era la persona que siempre veías, era el que decía, el que mandaba, con el que te llevaba, el que te traía, siempre, o sea, era... Los demás venían, estaban, no estaban y tal, pero él siempre se preocupaba. Él era la cabeza visible de todo. Él llevaba todo. Entonces, y siempre ha sido así. Siempre, como has estado siempre, pues... pues siempre te acuerdas. Es que es la persona física que siempre recuerdas. Desde pequeño ya siempre... O sea, él estaba ya siempre... Siempre, y es que era todos los años que has estado, todos hemos pasado por él. Él siempre ha estado. Hemos llegado, hemos jugado, hemos dejado de jugar, otros han seguido jugando, pero él siempre ha estado, siempre. Me encantaba verle la cara cuando yo traía una pelota acabada. O cuando él estaba sentado y yo me ponía a coser una pelota o a hacer una pelota. Que se perdiera una tradición, me daba mucha rabia. Y además me parecía que para él era una ilusión. Yo creo que él empieza a hacer pelotas porque a veces una pelota se va descosiendo, se va estropeando. La desmontas, la intentas reparar, vas viendo cómo está hecha. Y yo creo que un poco el gusanillo ese de voy a probar a ver qué tal. Y además en el mundo de los peloteros es todo como muy secreto. No se contaban unos a otros cómo se hacía, qué llevaban el núcleo, qué tipo de lana, qué tipo de hilos, qué tipo de cueros. Entonces todo era investigar, probar y además lo iba anotando. Pelota rara. Sí, que se hace así por encima. Que le pongas el hilo al revés. Y que haces, pinchas un poco ahí hasta que clave y luego lo aflojas de abajo. Sí. Hay que apretar, sí. Sí. Para él yo creo que siempre ha sido muy importante el hacer las cosas bien, la familia, y parte de su familia era todos los chavales que estaban en la pelota. Eran como sus segundos hijos. A mí me parece que mi padre fue un motor muy importante, que fue el que, sí que es cierto, que inició un poco el participar, el que los chavales cogieran la afición, el enseñarles, el organizar los viajes para ir a los pueblos a participar a los interpueblos, el que hubiera afición en el fondo. Él siempre decía que él no podría haber hecho lo que hizo con la pelota, su gran afición y su gran dedicación, si no hubiera sido un poco por mi madre, porque gracias a ella nosotros estábamos bien atendidos y él tenía tiempo para trabajar, que trabajó muchísimo, y tenía tiempo para estar fuera, que también estaba fuera. Él siempre ha dicho que la pelota es el mejor deporte del mundo. Ha sido aficionado a otros deportes, pero él entendía que era un deporte como más honesto, como más respetuoso, un deporte completo. No sé, siempre ha dicho eso, siempre ha dicho que es el mejor deporte del mundo. Su interés por agrandar la influencia de la pelota en la sociedad riojana era tan fuerte
que no dudó en formar parte de la Federación Riojana de Pelota, pasando por distintos cargos durante la década de los 70 y 80 del siglo pasado. Fue delegado, vicepresidente y directivo, y aquí en Pradejón siempre se mantuvo como respaldo del club de pelota local para intentar llevarlo a lo más alto. Y esta devoción por el deporte se premió con el homenaje realizado por el Ayuntamiento de Pradejón en el 2017 y con el nombramiento del frontón municipal como frontón Emiliano Guridi. Yo íbamos ahí los domingos a jugar y estaba ahí siempre. Yo conocí a Guridi y luego empezó, pues era tan aficionada a la pelota, pues nos contaba cosas en Interpueblos con Eras y tal, también iba con él, le asesoraba. Claro, yo lo conozco desde, pues ya te estoy diciendo, pues iba 17 de los 18 años, nunca además tenía una voz más alta que otras, si la hacías bien, si la hacías mal, en todo lo que te podía, pues te aconsejaba, te decía, y yo desde los 18 años hasta ahora he mantenido una amistad con él, siempre que él le llamaba o siempre que iba a Pradejón, iba al frontón y la verdad es que ha sido un tío pues que por la pelota ha hecho mucho, y yo del que lo conozco, pues un tío muy agradable. Emiliano Guridi pues fue la cabeza visible de todo eso, una bellísima persona, muy seria, muy conocedor del mundo de la pelota, y que consiguió pues que hacernos campeones, a mí hacerme llegar a profesionales y a otros muchos disfrutar de un deporte que tanto nos gustaba. Es así como en los años 70 el Club de Pelota de Pradejón empezó a tomar cuerpo. La llegada en el año 1973 del torneo Interpueblos, que se realizaba por diferentes localidades de La Rioja, fomentó el arraigo de la pelota como sello de identidad de las localidades riojanas. El del primer año, por ejemplo, al cuarto o al quinto, pues aquello fue una cosa porque Pradejón, en el cuarto o el quinto año, bueno, eso fue un delirio de la pelota. Aquello subió una cosa de miedo, porque no he visto tanta gente acudir al frontón, hasta incluso autobuses cuando jugamos los torneos. Si por ejemplo te quedabas el segundo o el primero, tenías la opción de jugar con los de La Rioja Alta. Entonces eso de jugar con La Rioja Alta pues era un poquito... La rivalidad que había, ya no entre pueblos cercanos, la rivalidad que había entre La Rioja Baja y La Rioja Alta, pues era algo, porque claro, La Rioja Alta siempre tenía más frontones, había gente que sabía, que preparaba a gente o que les enseñaba cómo posicionarse, cómo pegar la pelota, como tal. Aquí nos pasábamos en salir a jugar y no sé, siempre, hombre, había los mayores que siempre te decían algo, pero bueno, pues, siempre en La Rioja Alta siempre te hacían alguna picia, siempre había que ganar, La Rioja Baja había que ganar, porque La Rioja Alta era La Rioja Alta, entonces claro, y siempre te hacían alguna cosa rara, que luego cuando venían aquí pues siempre había algún juez que se la devolvía. Se necesitaba gente con ganas de hacer cosas de manera desinteresada, y varios vecinos respondieron a la llamada, constituyéndose el Pradejón Club Pelotazale en 1976 y formalizándose en las primeras disposiciones legales para entrar en la categoría nacional en 1987. Pues el Club de Pelota se formó a raíz de Interpueblos, porque entonces cuando se forman los Interpueblos tenía que figurar un presidente, un delegado y una junta. Entonces aquí el que hacía todas las cosas, aunque por ejemplo estaría fulano de presidente, el que llevaba todos los papeles era Emiliano. Y luego tuvimos también suerte porque Emiliano pues estuvo en la Federación de La Rioja de Pelota. Recuerdo que Miguel Ángel el Chamarrón me dice que quiere meter gente joven, y esto sería por el año 85, por ahí. Y entré en el club, vamos, que era cuando estaban cerrando el frontón. Pues estábamos de porteros, de taquilleros, de jueces. Ramón lo conocí en el frontón de Pradejón, pero era como juez para dar las pelotas buenas y malas. Era muy majo Ramón, pero yo tenía amistad con él, pero, ¿sabes? En ese plan, yo lo he conocido pues de juez. Pues me acuerdo de ir a las reuniones en los bajos del Ayuntamiento Viejo, lo que era la biblioteca antigua. Pues me acuerdo que ahí todos los miércoles hacíamos reunión. Y estaban, pues, me acuerdo que estaban de junta Néstor, Emiliano, mi padre, el Miguel, el Miguel Ángel el Chamorrón, Fernando Cirilo, los que jugaban en mayores.
Y esos estaban de junta y íbamos a la junta, claro, porque, oye, pues el domingo van a jugar estos y estos. Y el domingo pues tenemos que llevar los coches fulano, mengano y citano, ¿sabes? Si teníamos que jugar afuera, ¿sabes? También los jugadores pradejoneros hicieron una gran apuesta para dar lo mejor de ellos. Tenían ganas y se sentían respaldados por esa junta. Yo de lo que estuvo del torneo Interpueblos, o sea, me tocó jugar con todos los, porque yo jugaba de delantero, me tocó jugar con todos los zagueros, tío. Yo empecé jugando con Marino, que fuimos la pareja que se hizo en el primer año, y al segundo ya Marino ya entró el Miguel de la Mira, entró su hermano, entró Goyo y entró Ramón. Y ya para acabar, con el último que jugué fue con Furia. Te voy a decir que Furia era un jugador que devolvía todo. Le faltaba pegada, porque pegada no tenía, lo devolvía todo. Después Eras, ese estuvo bastantes años jugando y la saca alguna perrilla a la pelota. Y más tarde pues estuvieron el Rosendo y el Damián, después vino Kiko y Pica, eran los dos muy buenos, pero Kiko era fabuloso. Yo dejó de jugar muy joven y no entiendo el porqué, pero bueno, él decidió marcharse al fútbol y se fue al fútbol. Y después pues los gemelos, los hijos de Carmelo, que su hermano Chucho también estuvo, pues han sido que han dejado algo en la pelota, ¿no? Fernando Eras era el número 1, entonces. Era que, especialmente cuando jugábamos contra Villamediana, que jugaba Berna, que tenía los mismos años que él, y fue el mayor, que jugaba Salaberry, que también tenía los mismos años que él, pues esos días el frontón se llenaba más. Porque había mucha rivalidad, porque claro, Eras contra Salaberry. Y me acuerdo de esos, de que Eras era entonces el número 1. A mí tiene 3 años más que yo, pero ni de Pradejón, en los años que yo jugué en Interpueblos, ni antes, ni después que Fernando Eras, no había ninguno que jugase mejor que él. Ninguno. No hemos llegado ninguno a ese nivel. Y yo me acuerdo de ir con mi padre a verlos jugar a Albelda. Se jugaba el torneo Grand, que se llamaba. Que era Guipúzcoa, Rioja, Álava, Navarra y Vizcaya, ¿sabes? El Grand. Y Eras representaba a La Rioja. Por eso te digo que llegó al que más nivel llegó fue Fernando. Ahora Fernando, a ver qué te juegas ahí. ¡Dale ahí, ole, ay, ole! Muy bonita. Machácale otra vez, machácale. Así, así, así. Otra. ¡Ole! ¡Qué maravilla! ¡Nada! ¡Vamos! Disfruta, disfruta. ¡Disfruta! ¡Qué pecada! ¡Qué maravilla! Yo creo que el mayor problema que he tenido ha sido, pues eso, el trabajo. Entonces estaba con mis padres, no había otra cosa más que campo, que en sí me ha gustado siempre el campo, pero es el problema que había siempre. Siempre iba cansado a los frontones y me acuerdo siempre en las fiestas de San Ponciano, que estaba entonces más descansado. Me acuerdo cuando mejores partidos he hecho ha sido en San Ponciano, en noviembre, porque estaba allí, pues eso, con fuerza, y cuando tienes fuerza, pues tienes pues la garantía de que la confianza la tienes tú mismo y te sale todo bien. Tengo muy buen recuerdo de Sebastián porque mucha gente pues lo cuestionaba, porque como no había jugado y tal, pero ese es un hombre que había jugado, había visto mucha pelota, había estado sobre todo profesional, entonces me indicaba muchas cosas y sobre todo había que ensayar jugadas. Y de hecho, pues eso, me salían entonces bastante bien las jugadas que ensayaba
y luego las desarrollaba en el frontón y así empecé a empezar a subir, a destacar. Y luego ya codeame pues, con los mejores que estábamos entonces. Estábamos Capellán, estaba Gorostiza, estaba Titín. Luego ya también jugábamos en los grounds, con navarros, con alaveses, con guipuzcoanos. Me acuerdo también de Ugi. Muchos jugadores que estaban en la élite, que luego pasaron ellos a profesionales. El fruto de sus esfuerzos llegó unos años después al conseguir algo que ninguna otra localidad había logrado: ganar el torneo Interpueblos 4 años seguidos. Que el Interpueblos era un torneo increíble que movilizaba a todos los pueblos de La Rioja. Había primera categoría y segunda categoría, todo el mundo quería participar en Interpueblos, y lo grandioso del torneo era que los equipos los componían gente del pueblo cuando se comenzó. Entonces se movilizaban muchísimas personas, muchísimo público, y era un torneo que comenzaba pues en mayo y terminaba pues en septiembre. Y los primeros campeones pues fueron Badarán, Baños de Río Tobía. Las finales se solían jugar en el frontón Adarraga y movilizaban pues igual a 1000 personas para ver las finales, se llenaban los partidos. Entonces pues Pradejón empezó poco a poco participando en ese torneo, consiguiendo buenos resultados, y luego hubo un momento en el que durante 4 años seguidos conseguimos ser los mejores. Y eso, la verdad que ahora recordándolo te das cuenta de que conseguimos algo muy importante. Teníamos a los gemelos Armando y Carlos, no quiero olvidarme a nadie. Teníamos a Kiko, que era un fenómeno. Teníamos a Chucho, que era otro fenómeno, categorías superiores. Eran unos pelotaris que lo único que no sabían ni fallar. Eran tan buenos que no sabían ni fallar. Era una pasada. Luego teníamos a los hermanos Cordón, Eduardo y Roberto, Marcos, y luego había mucha gente del pueblo que participaban también de por lo menos de jugar. Por lo menos igual no participaban en Interpueblos porque igual tenían menos afición, pero sí participaban en torneos que hacíamos de forma local. Tenías a Rana, tenías al Campano, tenías a los hermanos Julio y Javi Simón, tenías a... Es que no me voy a dejar a mucha gente porque participábamos todos. Entonces todo ese conglomerado con tanta afición hizo que en categorías inferiores pues fuéramos muy buenos y muy competitivos. Y entonces pues Kiko era un valor seguro para ganar el partido, los gemelos también, yo que jugaba con Eduardo también, José Antonio, Damián el carnicero, Ignacio, y luego sobre todo que fue muy bonito ver cómo no gustaba nada que un pueblo de La Rioja Baja como Pradejón se quedase 4 años consecutivas campeona de Interpueblos. Eso parece que era sacrilegio, igual que los vascos se creen que la pelota es suya, pues aquí en La Rioja se pensaban que era de La Rioja Alta nada más. Entonces pues tuvimos muchos impedimentos, muchas trabas, pero bueno, ahí queda y disfrutamos mucho. Durante los años que duró Interpueblos, la afición respondió de forma entusiasta. Llenaban las gradas del frontón, se movilizaban hasta los pueblos vecinos para animar, y se creó una estrecha relación entre afición y jugadores. Los frontones se llenaban prácticamente en Pradejón casi todos los días. Había mucha rivalidad, la gente tenía mucha afición y al final, pues eso, quieras o no, pues como era el ídolo, pues acudía la gente. Bueno, la afición de Pradejón entonces era normalmente en todos los pueblos, pero aquí es que era el frontón lleno, siempre. Siempre que se iba a jugar la pelota, siempre estaba el frontón lleno, siempre. Luego cuando iba fuera, siempre iba mucha gente. Y cuando llegaban las semifinales, o la final, tal, pues eso, autobuses y tal. Recuerdo que a Baños de Río Tobía me parece que se subieron 3, no sé si fueron 3 autobuses, 2 o 3 autobuses de gente. O sea, había más gente de Pradejón que de Baños de Río Tobía ahí. Un pueblo sencillo, un pueblo que va con los suyos y siempre un apoyo incondicional, tanto cuando estaba viendo el partido como también a lo que es el club o la pelota en sí. Siempre ha habido empresas y personas que han ayudado todo lo que han podido. De agradecimiento
y de cariño y de darle las gracias porque ha sido una afición encantadora, una afición que siempre ha estado ahí. Ya te estoy diciendo, yo me acuerdo que hacías partidos malos, partidos buenos, pues te ayudaba. Yo no recuerdo de haber salido en Pradejón con ningún partido con bronca de la haya hecho mal o la haya hecho bien. Y luego también yo creo que entendida, porque ha visto mucha pelota y muchos de ellos han jugado, la gran mayoría son ya gente pues bueno de avanzada edad, ahora pues juventud también va y sigue teniendo afición, pero yo ya te digo, es que bajar a Pradejón era ya, pues bueno, era domingo, día de fiesta, de jugar, vestirte de blanco, y luego siempre ha habido una afición que ya te digo, ha habido bastante gente, iba casi todos los fines de semana gente, y luego esta última época en fiestas y todo, pues ha sido un ambiente excepcional, y la verdad que de agradecimiento, porque conmigo, si no diría lo contrario, se han portado siempre muy, muy bien. A mediados de los años 90, la pelota sufrió cierta decadencia que llevó a perder afición y jugadores, y el torneo Interpueblos dejó paso al torneo Caja Rioja, un campeonato en el que competían clubes, lo que hizo que la entidad deportiva tuviera que formalizar su situación y presentar los estatutos como Club Pradejón Pelotazale en el año 2001, nombrando presidente a Fermín Ezquerro, que ya llevaba varios años como delegado. Cuando dejaron ya de jugar los del pueblo, ya, porque en Interpueblos jugaban todos del pueblo, casi todo, alguna vez han traído alguno de fuera, pero ya cuando empezaron Interclubs, del campo, que si el monasterio, el arroyo, ya todos de fuera, pues la gente ya no va tanto. Y eran mejor jugadores. Entonces se formaron los clubs, que ya entonces era ya que el club de Pradejón aglutinaba pues a todos los pelotaris de los alrededores donde no conseguían tener un club formado. Entonces eso también hizo que la afición mermara un poco, porque ya no era una representación de lo que era el pueblo, sino que era el club. Es un tema que se hizo pues para conseguir subvenciones y para funcionar así en el mundo del deporte. Y dentro de los clubs pues había que tener una escuela de pelota que te fuese nutriendo desde edades benjamines a ese posible club para defenderlos en un futuro. Se empezaron a organizar festivales de pelota a mano en las fiestas de los pueblos, en los que se cobraba dinero, y entonces coincidían con los partidos de Interpueblos que se jugaban los domingos por la tarde. Entonces la afición por los pelotaris querían jugar los partidos de ganar dinero, y entonces Interpueblos lo dejaban como última opción. Cuando ya terminamos de participar en el torneo Interpueblos y cuando ya prácticamente no tenemos casi afición aquí, porque hay unos años en los que prácticamente no juega nadie más que yo, pues aún Emiliano Guridi todavía consigue sacar adelante y crear dos campeonatos que fueron el torneo San Antonio del año 95 y del año 96. Era un torneo que hacíamos aquí el mes de julio y agosto, y las fiestas se disputaban en septiembre, dentro de las fiestas. Ese es uno de los torneos que más ilusión me ha hecho ganar a mí. Todavía conservo la chapela, que la gané en el año 96, un año antes de pasar a profesionales. Y era un torneo en el que venían a jugar aquí a Pradejón los mejores pelotaris aficionados del momento, y las finales, como te he dicho, se jugaban en fiestas. Eran torneos tipo a los que se hacían en el País Vasco, que Emiliano venía a verme a mí competir a los torneos del País Vasco y dijo: hay que intentar hacer esto aquí en Pradejón, y lo consiguió. Lo consiguió con muchísimo esfuerzo, con muchísima ayuda de más personas que siempre se volcaban y que estaban al lado del club y al lado de Emiliano, y sobre todo con el apoyo económico de gran parte de Pradejón, que como te he dicho antes, son gente que para la pelota la verdad es que nunca había un no. Y ya en un momento dado, ya pues ya como nos pasa a todos, y como nos llega ya un momento en el que dices: oye, yo ya no puedo más y tengo que dar paso a otras personas, y así es como surgió. Emiliano ya dejó paso y llegó al club de Pradejón Fermín. Fermín estuvo unos años haciendo la labor de intentar jugar, tenía a sus nietos, a Iker y a Julen, participando, hicieron cosas majillas lo que pudieron, pues porque la verdad es que ha habido unos años que con tan poquita afición pues no se pueden obtener
muy buenos resultados. Yo el mayor recuerdo que tengo es Fermín, de estar en el frontón siempre, que iba a todas horas. Jugaban los nietos, pero bueno, Fermín ha estado en el frontón, estando los nietos, no estando los nietos, si está abierto el frontón y hay una pelota, estaba él por ahí, siempre. Cuando llegué al pueblo, pues yo con el que hablé fue con Emiliano. Emiliano es el que estaba al tanto de la federación en Logroño, el que cogía las cosas y, bueno, todo el lío que se armaba, pues, bueno, todo lo que obligaban a hacer, pues Emiliano se entendía con ellos. Y yo cuando entré, él seguía haciendo eso también. A mí poco me ha tocado de eso, ¿sabes? Y ya pues eso, ya yo pues el tiempo que estuve, pues si estuve, pues no sé, pues 2 o 3 años, no sé lo que estaría, pues ya iban viniendo los chavales esos que ya prometían, pues entonces yo ya se los encajé a los padres, lo vieron bien los padres porque claro, mis nietos se estaban ya retirando. Un año después entraría en la presidencia José María Martínez, y con él se promovió la creación de una escuela de pelota para la que se trajo a Barberito VI como coordinador para formar a los más jóvenes y motivar la llegada de nuevos jugadores e intentar ilusionar a la afición de nuevo. Bueno, pues entré en el club pues porque David en principio me dijo que tenía que haber alguien que se pondría al frente del club como presidente, porque Fermín ya la verdad es que tenía unos años, los nietos habían dejado de jugar a la pelota y entonces al final pues era un poco complicado. Como mis hijos entonces empezaron a jugar, pues la verdad es que me animé y estuve ahí de presidente, gracias a que David Barberito pues lo hacía fácil. Al final él era el que se encargaba de todas las fichas en la federación, de apuntar a los chavales en los torneos, luego lo que era el Caja Rioja. Entonces al final tampoco era una cosa como ser presidente tampoco era que tendría dificultad, sino que a la vez, bueno, yo me encargaba un poquito de lo que era el tema económico. Un presidente extraordinario, un gran gestor y una persona muy válida para esta labor. Y hasta el 2007 conseguimos hacer cosas muy importantes. Me trae a mí de entrenador. Yo entonces estaba pues, haciendo cosas profesionales, no quería involucrarme, pero bueno, también estaba estudiando Magisterio de Educación Física, es una cosa pues, que la llevaba adentro, como no voy a venir a echar una mano. Y durante esos 7 años consiguió, sobre todo él, crear un club excepcional. Conseguimos un campeonato de club de La Rioja, conseguimos 3 subcampeonatos, conseguía siempre un montón de dinero para que no faltara de nada, consiguió que llevásemos todos un chándal, consiguió que llevásemos todos cazadoras, consiguió que Padejón tuviese durante esos 7 años el mayor número de festivales posibles que se han dado aquí en este frontón, puso en funcionamiento el bar, se volvió a llenar el frontón en fiestas de septiembre con los que se programaba. Es así como a comienzos de este siglo surgieron nuevos jugadores salidos de la escuela que volvieron a marcar un precedente. Entre ellos Carlos Martínez Carbonero, que además de ganar el campeonato de La Rioja, consiguió subir al club a Primera División en el campeonato nacional. Y Óscar Fernández Porrón, que ganó el campeonato de España en distintas categorías y como otros tantos venidos de fuera y que consiguieron títulos y algunos llegar a profesional. Pues el Fermín, el Guridi, pues al final mira, tienes que jugar, sigue jugando porque vemos que puedes jugar, y en aquel entonces pues no había chavales del pueblo tampoco, porque al final había 3 o 4 personas. Estaba Álvaro, estaba Óscar, mi hermano también jugaba algo, pues empiezas a jugar, te apuntas en el torneo Caja Rioja, en la Federación Riojana, y al final pues empiezas a jugar. Y al poco tiempo creo que empezó a venir Barberito. No sé si estaba ya en cadetes o en juvenil. Y entonces ahí un poco más o menos pues ya empiezas a jugar más, viene David, empiezas a entrenar más, empiezas a jugar ya más torneos de La Rioja, el club Pradejón va subiendo de categoría porque al final ya hicimos un equipo competitivo desde pequeños hasta mayores, entonces fue ahí, con 14-15 años el club fue un año muy bueno de chavales y de jugar.
y en aquel entonces pues había bastante afición, o sea, había bastantes clubes en La Rioja para jugar. Yo cuando fui al principio, lo que había es mucha gente jugando, muchos chavales. Yo creo que ya existía la escuela de pelota porque ya jugaban el Porrón, el Carbonero, bueno, los dos Carboneros. Recuerdo que jugaban, el Richard. Había gente cercana a mi edad que jugaba y jugaba partidos, entonces la escuela de pelota ya existía. El club de pelota del Pradejón, que fue importantísimo, como te decía antes, de Pradejón, pues teníamos gente muy importante, teníamos a Óscar Fernández, Porrón, teníamos a los hermanos Sergio y Carlos Martínez, los Carboneros, teníamos gente de Calahorra, teníamos a Garatea, teníamos a los Iturriaga de Sartaúda, venían a jugar aquí los hermanos González de Igea, teníamos a gente de Peralta. Es que entonces, como ya la afición no era tal del pueblo, sino que aglutinabas cualquiera que cerca de Pradejón quería jugar, pues elegía venir aquí, lo recibía José, el presidente, con los brazos abiertos y les daba todo tipo de oportunidades, y entonces tuvimos un club que gozó de muy buena salud durante muchos años. Y luego, sobre todo, hay que dar las gracias, como siempre, a todas las empresas de Pradejón que se vincularon y al ayuntamiento, de la mano de Chamorrón, que entonces coincidió que le tocó a él ser concejal. Es que la ayuda era muy importante y era mucha. Lo que pasa es que a raíz ya de que ya abren un club en Logroño que se llama Centro Titín III, entonces ahí ya es como que ya me quedé un poco solo y tenía que subir a Logroño a entrenar. Pues entonces decidimos que los que entrenaban aquí subiesen a entrenar a Logroño, a ese club que aglutinaba todo y era donde más nivel había, y entonces se queda haciendo cargo un poquito del tema Garatea, que lo ha llevado hasta la fecha, ha conseguido un título de trinquete, campeón del mundo de trinquete, que es un logro importantísimo, y mantener pues lo que ha podido en unos tiempos realmente difíciles. El año que dejó Barberito, al año siguiente la cogimos nosotros, entrenadores, o sea, Porrón y yo estábamos, y yo tendría 17 años, o sea, sería ese año. No, entonces había muy pocos chavales. Cuando cogimos nosotros la escuela, cuando la llevaba Barberito había mucho, pero luego fue decayendo bastante y al final no había muchos. Y cuando la cogimos nosotros era porque había 5 o 6 chavales que eran muy pequeños y querían seguir jugando a pelota, y entonces la cogimos entre él y yo. Y les entrenábamos un día a la semana, y luego la verdad que la reflotamos un poco y llegamos a tener hasta 20 chavales. Todo esto tampoco duró mucho tiempo, o menos de lo deseado, bien por la falta de referentes, el cierre de frontones o el auge de nuevos deportes menos sacrificados. Se ha perdido la esencia de eso de escuelas, claro, y Pradejón tener la suerte está toda la vida de que el ayuntamiento, las instituciones y luego el pueblo pues apoya mucho la pelota al club, y ha habido afición siempre, y siempre ha habido partidos y siempre han apostado por la pelota. Pero ahora pues bueno, yo creo que me imagino pues ahora como en todos los pueblos, los chavales y las chavalitas pues ya pues hacen otras cosas, tienen otros deportes. Y antes yo me acuerdo que era solo pelota. Aquí en mi pueblo, yo aquí en Tricia, pues claro, salías y estaba el frontón y poco más, y la plaza, y nos juntábamos todos ahí. Y me imagino como en Pradejón. Tengo recuerdo de ir a Pradejón y hablar o charlar con gente que había estado jugando o que había jugado, que conocía a mi padre, que conocía a todos los pelotarios de la comarca, que habían hecho desafíos, que jugaban entre ellos. Claro, yo de toda la vida, yo siempre a Pradejón, pues mira, pues yo he jugado con tu padre, o yo jugaba tal. Antes, claro, era ambiente de aficionado y todo el mundo jugaba. Yo aquí, y el mismo Pradejón, pues aquí jugábamos atrás, los chavalitos pequeños, y de repente, pues claro, jugar adelante era pues ya una odisea, o si te dejaban. Pero cuando jugabas adelante, pues jugabas igual con gente de 35 años, de 40, de 50... Claro, ese ambiente ahora se ha perdido un poquito, y ahora pues es más, pues gracias a las ayudas te tienen que ayudar desde el ayuntamiento, de las instituciones, porque si no es imposible ahora mantener una escuela. Porque al final, si no salen figuras, al final será muy complicado. Si tienes figuras, puedes exigir de cara a los ayuntamientos, de cara a fiestas, de cara, no sé, a competiciones y tal, pero si no hay figuras al final... La pelota en sí pues necesita mucho sacrificio, la gente joven cada vez es más cómoda, no tiene la sujeción que teníamos antes,
Y bueno, pues no sé, también se ve mucha televisión también, antes no se veía, la gente iba a los frontones y en directo pues la veía y hasta estaba deseando que pasaría el siguiente domingo para ver pelota otra vez. Ahora, pues, cuando vino la televisión, nos han puesto muchos partidos en pelota y la gente igual se está quemando demasiada pelota en profesional. Cuando las empresas profesionales dejen de ganar dinero, que ya no les sea rentable, que eso es difícil, porque como siempre tienen la inyección de la televisión, que es lo que las mantiene, la televisión. Pero vamos, lo que es la pelota en aficionados, a nivel de La Rioja, va a estar un poquito más baja por eso, porque hay un par de pueblos que se preocupan, como es Nájera y a lo mejor Baños de Río Tobía o en La Guardia, que también vi un día que también tenían escuela, que ya es Rioja Alavesa. Ahora, pues para poder entrenar, pues es muy difícil. Hay que tener en cuenta, claro, uno solo, pues sí, puedes hacer un día, puedes ir, pero claro, es un deporte que necesita, pues bueno, necesita estar interactuando como si fuera un partido. Tú vas a entrenar, pues un día, oye, pues si tienes las manos, pues oye, pues voy a calentar, voy a hacer unos saques, voy a hacer unos remates. Claro, tú solo un día puedes ir. Claro, eso está pasando. Nosotros antes estábamos, claro, antes pues la época de los sables, ibas a jugar 10, 12, 12, pues con tu pelota al punto, al primi que se llamara, te mandaban a la calle y luego otra vez, o jugabas atrás con el que te mandaban afuera, pues te dan. Claro, tiene que haber gente, y eso es otra de las cosas que está pasando. Ahora para entrenar, yo me acuerdo antes nosotros, yo cuando era de aficionado, siempre tenía gente en el frontón para entrenar. Y yo cuando llegué a profesional, pues estábamos 10 o 12 o más riojanos entrenando en la Raga. Esa época también Carlos bajó una época, claro, pero tenía que bajar, se levantaba a trabajar a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, cogía y luego a las 11 venía a entrenar, porque claro, ahí en su pueblo, en Pradejón, no tenía con quién entrenar. Y bajaba a la Raga todos los días era la leche, que bajar todos los días, pero bajaba también lo que sea. Las manos sufre un poquito, pero claro, es otra de las cosas que tiene digamos, negativas que tiene la pelota ahora, que tienes que tener gente para entrenar y no hay ahora gente para entrenar. Pues no lo sé, porque si te das de cuenta en los frontones no hay más que gente mayor. Se van a otros deportes más fáciles, creo yo, por eso te digo que la pelota es dura. No sé por qué se van los amigos, se van al fútbol y entre comillas otros no hacen nada. Pero ha decaído, pues entre todos igual nos la hemos dejado caer también. A fecha de hoy la escuela ha desaparecido. No hay nadie que venga por detrás empujando y el único resquicio que queda y que salió de esa misma escuela y es una de las figuras actuales más destacadas dentro del mundo de la pelota es el pradejonero Álvaro Garatea, que ha conseguido para el palmarés local un gran número de triunfos. Todos estos títulos los ha conquistado en la modalidad de trinquete. Pues había, en este caso de mi edad, pues Gorka, Merino, Untoria. Había 3 pelotaris que destacaban muchísimo, que luego han sido profesionales, han sido campeones en profesionales en primera, o sea, destacaban mucho ya en aficionados cuando éramos jóvenes. Entonces, en ese mismo campeonato hubo un entrenador que sabía que se podía jugar a trinquete y nos metió unos entrenamientos, hicimos en Arnedo a trinquete. Yo, como estaba el único trinquete de La Rioja, que es en Arnedo, que está aquí al lado, pues se me daba bien entrenar. Hicimos buen campeonato y a raíz de ahí fuimos jugando todos los campeonatos. Ese campeonato los solíamos jugar. Si no hubiese sido ese entrenador que dice venga, vais a jugar a trinquete por competir, por no estar parados en casa, por competir,
por salir a jugar, porque siempre en esas edades lo que es bueno es competir. No con los mismos, una vez compites con unos, otras veces con otros, y el trinquete pues nos daba esa oportunidad. Los que jugábamos menos, que igual no nos llamaban para salir fuera tanto, pues teníamos oportunidad de salir, de ir a jugar a San Sebastián, de ir a Pamplona, ir representando a La Rioja y jugando y pasándonoslo bastante bien, que estaba muy bien. El País Vasco, Navarra, la gente juega los campeonatos provinciales. Al final está jugando 8 o 10 partidos y luego llegan los siguientes campeonatos que jugamos entre provincias y vienen entrenados. Y aparte entrenan todas las semanas y llega verano y siguen jugando porque tienen gente. A mí lo más complicado era que llegabas a un campeonato y llevaba 6 meses sin jugar. No porque en España no hay centro de tecnificación. Nosotros cuando entrenábamos en Arnedo, quitado los primeros años, el resto de años íbamos casi un poco autodidactas. Yo recuerdo los primeros años que jugábamos a trinquete, salíamos como cuando sueltas a los niños pequeños a jugar a fútbol sala, que van todos corriendo detrás del balón. Pues nosotros jugábamos así. Yo le daba pelotas que le tenía que dar mi compañero, no me colocaba bien. Éramos un poco descontrol. O sea, aprendíamos viendo al resto cómo jugaban y nos ganaban y íbamos aprendiendo así. Y luego ya, sobre todo cuando más aprendí a jugar, era a raíz de cuando fuimos a los mundiales, ya sí que entrenábamos en Pamplona con un seleccionador que te corrige posturas, te corrige técnicas de juego, tácticas, donde colocarte. Entonces ahí es cuando realmente mejoras bastante. Es algo que no he sentido nunca, como en ese momento. Entonces sí que me quedo con la final y el último tanto. Luego está por detrás las experiencias que en todos los mundiales haces con los compañeros y eso, pero el punto que digamos más de todo, el momento de la final. O sea, desde el momento en que nos dijo el seleccionador que íbamos a jugar nosotros, en este caso me dijeron a mí con un compañero, desde ese momento hasta que jugamos la final, el mejor recuerdo que tengo. Año tras año va habiendo menos licencias, los chavales les va costando un poco más, aunque sí que hay chavales muy pequeños que juegan a pelota. El salto de jugar a pelota dura es muy duro y cada vez la gente está menos dispuesta. Los chavales están menos dispuestos a pasar ese paso. Y lo que te digo, y luego las instituciones sí que veo que al final viven de las comunidades o las de dinero público, las federaciones. Entonces si no tienen esa ayuda, va decayendo también. Entonces yo no veo un futuro para el frontón. Yo creo que en 15 o 20 años habrá bajado bastante. El trinquete seguirá igual porque realmente en España nunca ha habido una base de escuela. El trinquete solo se juega a modo de pelotaris mayores ya en una edad absoluta de 20 años en adelante, y se retroalimenta de la gente que juega frontón. Hombre, pues futuro, no sé, todas las cosas van cayendo bastante y la pelota más. Porque en los frontones no se ve gente solamente en festivales de fiestas, en torneos que tienen que hacer diabluras para jugar a la pelota, y eso ha caído mucho. No sé por qué, y luego también pues pelotaris ya van cayendo. Ahora tenemos a un fenómeno también que es Altuna y a un tal Lasso, pues se hacen vivir un poquito, pero cuando se retiró Irujo, Aymar, pues eso perdió mucho. Y todas las cosas trae. Si hay savia nueva, pues entonces eso, porque el que es de aquí de cerca, oye, que juega fulanito, oye, que pues sí, se ven buenos partidos, y entonces hay movimiento. Pero la pelota, de lo que era la pelota de hace 10 años o 15 a hoy, pues ha bajado, no sé, pero un 50, un 60% ha bajado.
falta que salga una persona que destaque. Y por lo demás, en general, pues no sé, siempre estarán los profesionales, y aquí en Pradejón pues está la escuela de Titín, que siempre saldrán jugadores y que luego pasan a profesionales. Bueno, se mantendrá, pero yo creo que los años buenos que hubo antes de Interpueblos, los frontones llenos de la final, de las finales que había en el Adarraga, no lo sé, yo creo que todos esos tiempos no creo que vengan. Desde hace años nos lo dijo uno que vivía en Tudelilla. Cuando cierren el frontón, Pradejón se va a quedar sin nadie en la pelota. Dice, ha pasado en todos los frontones. Lodosa, mira que había afición, Lodosa. Cerraron el frontón, estuvo unos años, ahora nada, 4. Yo creo que hay que hacer más hincapié, y igual nosotros no somos los cualificados para entrenar a esa gente, o no sé, a los chavales, pero en la escuela de fútbol, digo, de pelota es lo más. Igual que en el fútbol, si no hay una base, no va a salir nada. Cuando se juega el Campeonato de España, que son partidos muy buenos, porque viene gente que después pasan a profesionales. Primero es aficionado y luego pasas a profesionales. Si eres bueno, fichas. Y se ven partidos muy buenos y estamos los padres y algún amigo y poco más. En fiestas se llena. Porque es una actividad más. Es que está todo vacas, pelota, pincho. Parece que lo tenemos ya memorizado todo y se llena por eso. Juegue quien juegue. Ya no digo que juega, si juega Álvaro, si juega Titín o si juega Retegui. Pero eso se va perdiendo. Y ahora y hay algo de pelota, pues porque hay alguien como el bombero de Calahorra que se preocupa y más o menos con el hijo y preparan partidos y tal, y hay algo. Si no habría gente así, en los pueblos pequeños como este y por aquí abajo, la pelota no existiría, o sea, no iría nadie. Iría a los campeonatos que se juegan de Navarra, del País Vasco, o los campeonatos de España y tal. Pero a nivel así popular, como no hay alguien que se preocupe... Hace falta gente que les guste esto como no te puede gustar otra cosa, que sean capaces de transmitir esa pasión a los que vienen a entrenar y que sean capaces pues, de involucrar a todo este tipo de personas. Son gente, pues como decía antes, ¿no? Pues gente elegida. Emiliano Guridi era un fenómeno, no jugando a pelota porque jugaría por afición, no llegó a ser igual un pelotari profesional, pero yo siempre he dicho que el día 11 de septiembre de 1927 nacieron dos fenómenos de la pelota. Uno fue Barberito I, mi padre, y otro fue Emiliano Guridi. Qué casualidad. Uno llegó a ser un fenómeno jugando a pelota y Emiliano Guridi fue un fenómeno dirigiendo e involucrándose en crear afición e involucrarnos a un montón de chavales. Porque hoy en día en Pradejón, ¿quién no ha vivido este deporte de la mano de Emiliano, ¿no? Yo le veo futuro. Ahora, presidente, aunque haya bajado un poquito, claro, te vas a épocas de antes y no es lo mismo, pero bueno, todo va cambiando. Pues habrá que darle una vuelta, habrá que ver, y yo creo que fundamental es que los críos tengan posibilidades, tengan instalaciones, tengan gente también que siga, que les apoye, que gente que sepa lo que es la pelota y que les vaya instruyendo como teníamos antes. Y luego lo fundamental es que sobre todo aquí las instituciones, los ayuntamientos, en este caso el gobierno de La Rioja, pues siga apoyando, porque es que si no tampoco con esto, si no tiene ayuda externas, lo que le vayan metiendo a los críos, pues bueno, pasar información, darles en los colegios, que haya también, que sea una unidad didáctica la pelota. Hay muchos que no tienen esa pared o ese frontón en colegios, se dan un montón de deportes y la pelota no se da. Pues tenía que ser hoy en La Rioja, pues eso pues tendría que ser, oye, esto de gimnasia, pues media hora jugar, que sean tanto los críos como las crías, que practiquen por lo menos o que sepan lo que es la pelota y no dejársela morir, porque yo creo que en ese aspecto la pelota siempre va a ser un deporte muy nuestro, va a ser un deporte que siempre va a estar ahí, que no se va a morir, y yo, pues bueno, si con ayuda de todos, va a tener buen futuro.
Querer que vuelvan esos tiempos es una utopía. El mundo corre cada día más rápido y vamos dejando atrás recuerdos de historias que nos han contado o que hemos vivido. Por eso es importante remarcar que tanto los jugadores con su esfuerzo y tesón, como todos aquellos que han dedicado tiempo y esfuerzo desinteresadamente a lo largo de todos estos años, tienen que estar satisfechos del legado que han dejado en su comunidad y de todas las veces que han hecho historia en la pelota riojana. Un deporte tan duro y apasionado como las gentes de esta localidad.